Soy pastor de la iglesia, muy justo y devoto. El problema es mi mujer. Quería vivir en una casa más estética, aunque no sé qué significa eso, y me convenció de comprar una más grande. Ahora que gasto menos en ella para pagar la casa, dice que debo subir el diezmo al 50%. Estaba parado en medio de mi modesta sala parroquial observando cómo mi esposa medía los techos con un metro de medir color rosa fosforescente. Martina acababa de anunciar que nuestra casa actual no tenía buena vibra fotogénica y que necesitábamos algo más cercano al palacio de un príncipe petrolero. En ese momento sostenía un folleto de una mansión con columnas neoclásicas mientras se quejaba del tono de la madera de nuestro piso. Francamente, miro hacia atrás y todavía no termino de comprender mediante qué clase de lógica distorsionada terminamos metidos en semejante disparate. Lo único seguro es que ese fue el primer peldaño hacia un descarrilamiento verdaderamente monumental. Llevaba 7 años felizmente casado con Martina y ejerciendo mi vocación como pastor principal en nuestra comunidad. Nuestra vida siempre había sido sumamente modesta, guiada por principios de sobriedad, servicio y apoyo constante a los vecinos más necesitados. Teníamos una casa de parroquia pequeña pero bastante cómoda, donde la única preocupación mayoritaria era coordinar las colectas de alimentos y preparar los sermones dominicales. Yo disfrutaba profundamente de la tranquilidad de mi rutina diaria y del respeto genuino que habíamos construido con los creyentes. Durante los primeros años, Martina parecía compartir esa misma visión sencilla de la existencia sin exigir grandes lujos ni excentricidades. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse de forma imperceptible cuando Martina descubrió el universo de las redes sociales y las tendencias digitales. Lo que empezó como un pasatiempo inofensivo de subir fotos de sus desayunos escaló rápidamente hacia una obsesión voraz por proyectar una vida perfecta. Repentinamente, la vajilla común de nuestra cocina ya no servía porque no combinaba con la iluminación matutina de las fotos. Empezó a usar palabras extrañas a diario para clasificar las cosas, insistiendo constantemente en que todo debía verse estético para sus seguidores. Yo la escuchaba hablar con cierta mezcla de perplejidad e indulgencia, creyendo ingenuamente que se trataba de una moda pasajera que pronto perdería su encanto. La bomba estalló definitivamente cuando Martina me llevó, con el pretexto de dar un paseo dominical, a visitar una urbanización privada en las afueras. Se trataba de una mansión ridículamente gigantesca, con ventanales de piso a techo, piscina infinita y un costo que escapaba a cualquier presupuesto sensato. Me explicó con un entusiasmo desbordante que esa propiedad era exactamente la escenografía que su canal de contenido necesitaba para despegar. Utilizó toda su capacidad de persuasión, jurándome que la casa nos daría un aire de distinción que incluso atraería a más jóvenes al templo. Ante su insistencia implacable y con el afán de complacerla, cometí el inmenso error de firmar la compra bajo una hipoteca abrumadora. No pasaron ni 2 meses antes de que la cruda realidad económica llamara a nuestra puerta con la fuerza de un martillo. Los gastos de mantenimiento de aquella mole de concreto, sumados a la cuota hipotecaria, se comían más del 80% de mis ingresos como pastor. Para evitar que entráramos en impago, tuve que aplicar un plan de austeridad sumamente estricto en nuestra vida cotidiana. Eliminé de tajo los viajes, las salidas a restaurantes costosos y recorté al mínimo nuestros gastos personales. Martina pasó de la euforia absoluta a una amargura insoportable al darse cuenta de que la casa bonita venía acompañada de una billetera completamente vacía. En lugar de entender la gravedad de la situación, Martina comenzó a desarrollar una actitud profundamente cínica hacia mi labor en la iglesia. Empezó a murmurar en los desayunos sobre la cantidad de gente que asistía cada domingo a nuestros servicios. Decía que era una estupidez que la congregación llenara el templo mientras nosotros teníamos que comer arroz en una mansión helada. Me dio la impresión de que para ella, la fe de las personas había dejado de ser un valor espiritual para convertirse en un simple recurso financiero desperdiciado. Cada vez que intentaba explicarle la importancia de mantener la honestidad financiera, me respondía con una mirada de desprecio absoluto. La tensión acumulada en el hogar comenzó a volverse asfixiante y sus comentarios cruzaron la frontera de lo ridículo hacia lo descarado. En una cena, mientras revisábamos las facturas de luz acumuladas, soltó una carcajada bastante agria frente a mi libreta de contabilidad. Me dijo que era un inepto administrando la iglesia porque cualquier creador de contenido con la mitad de nuestros seguidores ganaba 10 veces más. Sugirió de manera velada que la iglesia debía renovar su imagen e implementar cobros más agresivos a los asistentes. Yo simplemente mantuve la calma, cerré la libreta y le aclaré firmemente que el dinero del templo pertenecía a la comunidad y a sus obras de caridad. Apenas 2 días después de esa conversación, Martina se presentó en mi despacho pastoral con una carpeta llena de bocetos y gráficos coloridos. Me lanzó sobre el escritorio un plan formal para reestructurar la economía de la parroquia de manera inmediata. Su propuesta estelar consistía en instituir de forma obligatoria un denominado diezmo VIP equivalente al 50% del salario de cada feligres. Afirmó sin despeinarse que si la gente quería salvación y bendiciones de primer nivel, debía pagarlas a precios de mercado.
Agregó que una iglesia ostentosa atraería más prestigio social y que era hora de que el altar financiara la casa estética que supuestamente merecíamos. Escuchar semejante disparate salir de la boca de mi propia esposa me produjo un escalofrío helado por la espalda. Intenté mantener la compostura pastoral, buscando dentro de mí la paciencia necesaria para hacerla entrar en razón. Le expliqué pacientemente que lo que estaba sugiriendo era una extorsión abierta y una profanación total de la fe que profesábamos. Martina se limitó a poner los ojos en blanco y a cruzarse de brazos con una postura completamente desafiante. Me aseguró en un tono entre burlón y condescendiente que mi mentalidad era demasiado modesta para entender el negocio moderno de la espiritualidad. La discusión escaló cuando me puse de pie y rompí los papeles de su propuesta frente a su mirada atónita. Le dejé rotundamente claro que jamás utilizaría la fe de mi congregación para pagar sus caprichos arquitectónicos ni sus fotos de redes sociales. Martina perdió por completo el control, levantó la voz y comenzó a golpear el escritorio con sus nudillos. Me llamó obsoleto, cobarde y mediocre, asegurando que yo prefería mantener a la iglesia en la miseria con tal de no salir de mi zona de confort. Fue un momento desgarrador en el que me di cuenta de que la mujer con la que me había casado se había disuelto en una fantasía de vanidad. Esa misma noche, Martina decidió trasladar sus pertenencias a la recámara principal de la mansión y atrancar la puerta por dentro. La brecha entre los dos se volvió abismal y la convivencia en esa casa enorme se transformó en un silencio helado y hostil. En la parroquia, el trabajo continuaba de manera normal, pero yo no podía sacarme de la cabeza la frialdad con la que ella había sugerido desplumar a los feligreses. Noté que comenzó a merodear por las instalaciones del templo con una libreta, anotando los nombres de las personas que más donaban. Sentí una punzada de preocupación intensa al comprender que su ambición no se detendría por una simple negativa verbal. En medio de la tormenta, tomé la decisión interna de no responder con gritos, violencia verbal ni arranques emocionales descontrolados. Sabía que pelear abiertamente solo serviría para alimentar el espectáculo que ella parecía estar buscando con desesperación. Como pastor y como hombre, mi prioridad absoluta pasó a ser la protección de la congregación y de los fondos comunitarios. Adopté la postura de un observador silencioso, decidido a vigilar cada uno de sus movimientos sin revelar mis sospechas. Me prometí a mí mismo que no permitiría que la ambición desmedida de Martina destruyera el trabajo de años en nuestra iglesia. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: es verdaderamente insólito cómo la gente prefiere hundirse en la bancarrota absoluta antes que admitir que no puede pagar un estilo de vida de redes sociales. Comprar una mansión gigantesca sin ingresos reales solo para subir fotos estéticas es el colmo de la desconexión con la realidad. Parece que para algunas personas las apariencias valen mucho más que la tranquilidad financiera. Respuesta de OP: la fe real no requiere iluminación profesional ni filtros de Instagram para tocar el corazón de las personas. La casa era tan absurda que tan solo la factura mensual de mantenimiento de las paredes exteriores equivalía a 3 sueldos enteros de mi salario eclesiástico. Mi compromiso siempre ha sido con la verdad y con mi comunidad, no con el teatro visual de una red social. Usuario Anónimo 2 dice: proponer un diezmo VIP del 50% roza directamente lo absurdo y lo cínico. Ni en la época medieval los señores feudales se atrevían a cobrar semejante porcentaje a la gente humilde bajo el pretexto de la religión. Es indignante que alguien intente convertir la fe de una congregación en una caja chica para lujos personales. Respuesta de OP: coincidió plenamente en que aquella propuesta era un disparate insostenible y una falta de respeto total hacia nuestra gente. Mantener la cordura y decir que no con firmeza fue la única forma de salvaguardar la integridad de nuestro templo y de los creyentes. Jamás habría permitido que el altar se convirtiera en la financiera de una ambición desmedida. Actualización 1. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización. Aunque las cosas en el hogar seguían sumidas en una frialdad absoluta, yo había intentado mantener la rutina parroquial con la mayor normalidad posible para no alterar a los asistentes. Sin embargo, el ambiente dominical en el templo respiraba una extraña tensión que anticipaba el desastre. Los feligreses iban ocupando sus asientos habitualmente mientras yo repasaba las lecturas en la sacristía junto a nuestro equipo de apoyo. Desafortunadamente, la calma duró exactamente hasta 5 minutos antes de comenzar el servicio principal. Repentinamente, las puertas de madera del santuario se abrieron de golpe produciendo un eco estruendoso que interrumpió el murmullo de la gente. Martina irrumpió por el pasillo central luciendo un vestuario estrafalario y sosteniendo su teléfono móvil en lo alto con un aro de luz portátil. Estaba transmitiendo en vivo para sus redes sociales mientras caminaba a paso firme hacia la nave principal. En su otra mano llevaba un cartel de cartón rígido con un código QR impreso en tamaño gigante que agitaba frente a las caras de los asistentes. Mi impresión inmediata fue de profunda estupefacción ante semejante desacato a la solemnidad de nuestro espacio de culto. Sin pedir permiso ni mostrar el menor respeto, Martina se colocó justo frente a la balaustrada del altar y comenzó a gritarle a su audiencia digital:
Exigía en voz alta que todos los presentes y los espectadores virtuales transfirieran inmediatamente el 50% de sus ingresos mensuales en tiempo real. Lanzaba discursos desquiciados asegurando que la salvación divina era costosa y que Dios exigía una contribución a la altura de las bendiciones prometidas. Afirmaba frente a la cámara que la Iglesia necesitaba fondos urgentes para proyectar una imagen de prosperidad y poderío. La gente en los bancos comenzó a mirarse entre sí con una mezcla de desconcierto, molestia y abierta incomodidad. El momento de mayor tensión ocurrió cuando Martina enfocó directamente con la cámara del teléfono a Jessica, nuestra colaboradora más leal y respetada. Jessica se encontraba en la primera fila organizando las hojas de cantos y los boletines informativos del día. Martina la encaró violentamente, mostrándole el código QR a pocos centímetros del rostro y exigiéndole su transferencia inmediata. Al ver que Jessica mantenía la calma y se negaba amablemente a escanear el código, Martina perdió los estribos en plena transmisión. La acusó públicamente ante cientos de espectadores de ser una egoísta, una tacaña y una enemiga del progreso espiritual del templo. La acusación contra Jessica desató un murmullo caótico y tenso que recorrió rápidamente cada rincón de la nave central. Muchos feligreses mayores se pusieron de pie indignados al ver el maltrato verbal injustificado hacia una persona tan entregada a la comunidad. La solemnidad del servicio dominical quedó completamente destruida en cuestión de segundos por aquel espectáculo mediático. Jessica permanecía inmóvil en su sitio, visiblemente incómoda pero manteniendo una dignidad impecable ante el acoso telefónico. Supe que la situación exigía una intervención inmediata pero quirúrgica de mi parte para evitar un altercado mayor. En lugar de salir corriendo a gritarle o forcejear por el teléfono, caminé con paso pausado y firme directamente hacia la consola de sonido del templo. Con un movimiento rápido y certero, desconecté el interruptor principal del sistema de audio y de los micrófonos ambientales. El eco retumbante de la voz de Martina se redujo al instante a un chillido estridente sin amplificación. La iglesia quedó sumida en un silencio repentino que tomó a mi esposa totalmente por sorpresa. Mi serenidad contrastaba fuertemente con la agitación descontrolada que ella proyectaba en medio del pasillo. Me acerqué a ella sin perder un milímetro de compostura y me interpuse suavemente entre la lente del teléfono y los feligreses. Con un gesto firme pero sereno, presioné el botón lateral de su dispositivo móvil para cortar de tajo la transmisión en vivo. Martina se quedó mirando la pantalla negra con los ojos desorbitados por la incredulidad y la furia. Le indiqué en voz muy baja que su comportamiento era inaceptable y que no toleraría ningún ataque hacia los miembros de mi equipo. Me dio la impresión de que no podía dar crédito a que yo hubiera desactivado su show con tanta facilidad. Sin darle espacio para armar otro escándalo en el altar, tomé delicadamente a Jessica del brazo y la escolté hacia la zona privada. La guié a través del pasillo lateral hasta la oficina pastoral para resguardarla de la agresión y ofrecerle un espacio seguro. Los feligreses abrieron paso respetuosamente mientras nos veían caminar con paso decidido hacia la sacristía. Una vez dentro de la oficina, le pedí disculpas sinceras a Jessica por el bochornoso momento que acababa de sufrir por culpa de Martina. Jessica me aseguró que no me preocupara y que su único deseo era proteger la paz de nuestra congregación. Mientras tanto, los ecos de los gritos de Martina continuaban resonando por los pasillos exteriores del edificio parroquial. Juraba a viva voz ante cualquiera que se cruzara en su camino que yo me arrepentiría amargamente por haber apagado su luz. Estaba absolutamente convencida de que su intervención mediática había sido un éxito rotundo y que la culpa del fracaso era mi censura. Se retiró del lugar dando un portazo violento que retumbó en todo el patio trasero de la iglesia. Aquella amenaza abierta confirmó que la fase de la simple convivencia difícil había terminado definitivamente. Esa misma tarde, tras despedir a la congregación con la promesa de restaurar el orden, me encerré en la oficina a trabajar. Inicié una auditoría financiera exhaustiva de todas las cuentas, libros de donaciones y registros contables de la parroquia. Revisé peso por peso el destino de cada contribución para asegurarme de que no existiera ninguna fuga irrecuperable. Jessica me asistió en el proceso reuniendo los recibos físicos y organizando los estados bancarios de los últimos meses. La meta era tener una claridad impecable sobre el estado financiero real antes de dar el siguiente paso. Al día siguiente por la mañana, contacté a un equipo de asesoría legal especializado para programar una reunión urgente. Les expuse con lujo de detalles los intentos de mi esposa por intervenir en las finanzas de la iglesia mediante métodos coercitivos. Los abogados me recomendaron aplicar un blindaje legal inmediato sobre las cuentas bancarias de la congregación. Firmamos los documentos necesarios para revocar cualquier tipo de firma autorizada o acceso de terceros a los fondos. De esa forma me aseguré de que las donaciones de los feligreses estuvieran totalmente protegidas de cualquier maniobra desesperada. Al regresar a la mansión al anochecer, encontré a Martina celebrando en la sala como si hubiera ganado un premio importante. Presumía en llamadas telefónicas que los clips de su irrupción se estaban volviendo virales en varias plataformas. Parecía ignorar por completo que sus acciones habían iniciado un proceso legal y financiero en su contra.
Yo me mantuve en silencio, guardando la carpeta con los informes legales en mi maletín de trabajo. Sabía perfectamente que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando y que debía mantener la cabeza fría para lo que vendría. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, analizando la logística del asunto, es evidente que ese código QR gigante no tenía absolutamente nada que ver con la cuenta oficial de la parroquia. Me apuesto lo que sea a que la dirección del pago apuntaba directamente a una cuenta bancaria personal a nombre de Martina. Nadie monta semejante circo en un altar si no es para desviarse el dinero al bolsillo sin pasar por tesorería. Respuesta de OP, tu intuición detectivesca no se equivoca en absoluto sobre ese detalle. Cuando realizamos la verificación técnica del código impreso, constatamos que el titular receptor era la cuenta personal de Martina registrada para sus cobros publicitarios. Confirmar esa maniobra fue el detonante definitivo para ejecutar el blindaje bancario con nuestros abogados de manera prioritaria. Usuario Anónimo 2 dice, el nivel de acoso público contra Jessica en pleno templo me recordó horriblemente a un tío mío que intentó cobrar entradas en la puerta para el almuerzo de Navidad familiar. Es increíble presenciar cómo la avaricia desmedida puede nublar el juicio de una persona al punto de humillar a los suyos frente a todos. Se necesita una falta de empatía gigantesca para actuar así sin sentir vergüenza. Respuesta de OP, agradezco profundamente el respaldo y la solidaridad mostrada hacia Jessica en este trágico episodio. Situaciones como esta demuestran claramente que la codicia fuera de control termina destruyendo la convivencia sana en cualquier entorno, ya sea familiar o comunitario. Por suerte, Jessica mantuvo una témpera admirable que nos permitió reaccionar con firmeza y elegancia. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. A pesar de que el blindaje bancario había protegido los fondos de la parroquia, el acoso de Martina tomó un rumbo todavía más absurdo e impredecible. Al darse cuenta de que le había prohibido estrictamente la entrada al altar y a las instalaciones internas, decidió mudar su espectáculo a la vía pública. La mañana de un domingo soleado, los feligreses se encontraron con un bloqueo surrealista justo en la escalinata de acceso principal. Ninguno de nosotros estaba preparado para el nivel de excentricidad que mi esposa había preparado para la jornada. Martina había instalado un campamento improvisado en toda la entrada del templo, bloqueando el paso libre de los creyentes. Llevaba puesto un atuendo estrafalario complementado con unas alas sintéticas gigantes de plumas blancas que abarcaban medio pasillo. Sostenía un megáfono portátil en una mano y una libreta de notas en la otra mientras gritaba consignas insólitas. Exigía formalmente que cada persona que intentara ingresar al culto le mostrara sus recibos de sueldo recientes. Afirmaba que evaluaría manualmente si la contribución de cada feligrés era suficiente para otorgarle el derecho de paso. La situación escaló rápidamente hacia la agresión física cotidiana cuando varios miembros de la iglesia intentaron esquivarla pacíficamente. Martina sacó de su bolso un bote de spray desinfectante y comenzó a rociar directamente en la cara a quienes se negaban a cooperar. Gritaba por el megáfono que estaba purificando la avaricia de los asistentes que no querían mostrar sus ingresos. El caos en la entrada era absoluto, con ancianos intentando cubrirse los ojos y jóvenes grabando la escena con sorpresa. Su objetivo claro era provocar una reacción violenta de mi parte frente a los teléfonos de sus seguidores. Sin embargo, me negué rotundamente a caer en su provocación mediática o a montar un show circense en la vía pública. En lugar de salir a discutir o intentar quitarle el spray por la fuerza, me reuní de inmediato en la oficina posterior con Jessica y la junta directiva. Les pedí a todos que mantuvieran la calma absoluta y que no respondieran a ninguna de sus agresiones verbales. Nuestro plan no era la confrontación directa, sino la recolección metódica e irrefutable de evidencias legales. Mientras ella gritaba en las escaleras, nosotros trabajábamos fríamente desde el centro de control de seguridad. Dedicamos las 2 horas siguientes a extraer minuciosamente todas las grabaciones en alta definición de las cámaras de seguridad del templo. Las tomas capturaban con nitidez cada rociada de spray, cada empujón y las amenazas verbales lanzadas por el megáfono. Al mismo tiempo, Jessica se encargó de redactar testimonios escritos y firmados de más de una docena de feligreses agredidos. Cada hoja contenía la firma, el documento de identidad y la declaración detallada de las víctimas del acoso en la entrada. La carpeta de evidencias se estaba convirtiendo en un documento demoledor para cualquier tribunal. Viendo que el bloqueo obstaculizaba por completo el libre tránsito en la acera pública, Jessica procedió a llamar a las autoridades policiales. Explicó a la central telefónica que una persona privada estaba extorsionando y agrediendo con químicos a los peatones en la vía pública. Apenas 10 minutos después, una patrulla con 2 agentes llegó al lugar con las sirenas apagadas para evaluar la denuncia. Martina, lejos de amedrentarse, intentó posar heroicamente frente a los oficiales creyendo que obtendría simpatía para sus redes. Sin embargo, los agentes notaron de inmediato el desorden y la incomodidad generalizada en la calle. Salí tranquilamente por la puerta lateral del templo sosteniendo una carpeta de argollas perfectamente ordenada en mi mano.
Me acerqué a los oficiales de policía y les entregué en mano la documentación completa que habíamos preparado meticulosamente. Les presenté la carpeta con los testimonios firmados, las capturas fotográficas impresas y la memoria USB con los vídeos de seguridad. Expliqué con tono pausado que la señora estaba incurriendo en delitos de extorsión, acoso y obstrucción de la vía pública. Los policías revisaron las hojas con atención mientras observaban a Martina agitar sus alas sintéticas a pocos metros. El show extravagante que Martina había montado para ganar seguidores terminó convirtiéndose en su propia trampa legal. Las alas gigantes de plumas sintéticas y el bote de spray aerosol fueron citados explícitamente por los agentes como instrumentos de agresión e intimidación. Los oficiales redactaron el informe policial preliminar tomando como base principal la carpeta irrefutable que yo les había proporcionado. Se acercaron a Martina para informarle que debía desmantelar su campamento e identificarse de inmediato. La sonrisa triunfal de mi esposa se borró de golpe al darse cuenta de que la policía no estaba actuando según su libreto. Al intentar negarse a retirar el bloqueo y ponerse altanera con las autoridades, los agentes procedieron a decomisarle el megáfono. Martina comenzó a gritar incoherencias sobre la persecución a su libertad de expresión, pero los oficiales no cedieron un solo centímetro. Le advirtieron que de continuar con esa actitud sería trasladada a la comisaría por desacato y alteración del orden público. Ante la amenaza inminente de arresto, Martina tuvo que recoger apresuradamente sus pertenencias bajo la mirada de los vecinos. Se vio obligada a subir a un taxi mascullando insultos mientras la policía escoltaba el vehículo fuera de la calle. Tras la partida de Martina, la entrada de la parroquia recuperó paulatinamente una calma profunda que reconfortó a los asistentes. Los feligreses que habían sido rociados con spray agradecieron la intervención ordenada y sin violencia de la junta directiva. Jessica coordinó la limpieza de la escalinata para retirar cualquier residuo de cartones o plumas sintéticas caídas. Nos aseguramos de que el informe policial quedara debidamente registrado con su número de expediente correspondiente. Sentí que habíamos dado un paso crucial para demostrar que la ley estaba firmemente de nuestro lado. Por la noche, al regresar a la mansión, noté que las alas sintéticas estaban tiradas en el garaje con varias plumas rotas y sucias. Martina permanecía encerrada en su habitación lanzando cosas contra la pared por la frustración de ver su plan arruinado. Había intentado subir historias a sus redes victimizándose, pero los comentarios de sus seguidores comenzaban a tornarse escépticos y burlones. La gente en Internet empezaba a notarle un comportamiento desequilibrado que destruía su pretendida imagen de elegancia. Yo me limité a preparar un té caliente en la cocina sin cruzar una sola palabra con ella. Mientras tomaba mi té en el comedor, revisé la copia del informe policial que los agentes me habían dejado firmado. El documento era una prueba sólida que respaldaba la gravedad de los hechos y la responsabilidad directa de Martina. Sabía que su mente obsesiva no se detendría fácilmente, pero cada error que cometía quedaba debidamente documentado. La estrategia del silencio y la recopilación fría de pruebas estaba dando exactamente los frutos necesarios. Me fui a dormir con la absoluta tranquilidad de haber actuado con la templanza y la justicia que mi cargo exigía. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, aparecerse en las escalinatas de una iglesia con alas sintéticas gigantes y un bote de spray parece el plan de un villano cómico sacado de una caricatura de los domingos. Es impresionante hasta qué punto el afán de llamar la atención puede hacer que alguien pierda el sentido del ridículo por completo. Realmente cuesta trabajo creer que alguien actúe así en la vida real. Respuesta de OP. El vestuario era tan ridículo que destruyó cualquier pizca de credibilidad que pudiera haber tenido su reclamo frente a la policía. Como detalle curioso, parte de esas plumas sintéticas baratas terminaron tiradas en el piso de la patrulla mientras los agentes redactaban la citación. La realidad superó a la ficción de la forma más insólita posible. Usuario anónimo 2 dice, admiro la paciencia de acero que tuviste durante todo ese circo en la puerta. ¿De verdad no sentiste en ningún momento la tentación irresistible de quitarle el spray de la mano y mandarla a volar de un solo grito? Yo no habría aguantado ni 2 minutos viendo cómo rociaba a la gente humilde. Respuesta de OP. Responder con gritos o fuerza física solo habría servido para darle el espectáculo violento que ella tanto necesitaba para victimizarse en sus redes. La ley, la paciencia y una carpeta de evidencias bien estructurada son infinitamente más efectivas para desarmar la locura. Al final, dejar que se autosaboteara sola fue la decisión más sabia para proteger a todos. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. La imagen de Martina se había desmoronado por completo en las redes sociales tras la difusión masiva de los vídeos del incidente de las alas sintéticas. Se había convertido en un meme nacional objeto de burlas continuas, lo que provocó que todos sus patrocinadores comerciales cancelaran sus contratos de inmediato. Sin embargo, acorralada por las deudas acumuladas de la mansión y sin ingresos reales, su desesperación rozó niveles verdaderamente surrealistas. El punto de quiebre ocurrió durante nuestro evento benéfico anual de entrega de suministros comunitarios.
El evento se llevaba a cabo en el patio central de la parroquia con la presencia de autoridades locales, comerciantes y familias vulnerables. Jessica y yo estábamos coordinando la distribución de las cajas de alimentos y ropa que habíamos recolectado durante semanas. El ambiente era festivo, sobrio y profundamente solidario, destacando el espíritu de trabajo en equipo de la congregación. De repente, se escuchó un bullicio proveniente de la puerta lateral que daba a la calle principal. Martina había vuelto a hacer de las suyas, irrumpiendo en el recinto sin ningún tipo de invitación. Martina apareció vistiendo un traje raído pero pretendidamente ostentoso, sosteniendo un talonario de boletos impresos caseramente. Se paseaba entre los puestos de comida intentando vender rifas ilegales a los asistentes y a las autoridades presentes. Los boletos llevaban impresos sin autorización el logotipo oficial del templo y sellos falsificados de la administración. Exigía sumas elevadas de dinero prometiendo que los fondos serían destinados a obras de caridad urgentes. En realidad, era un intento desesperado y torpe por conseguir efectivo rápido para evitar el remate de su hipoteca. La situación se volvió francamente bochornosa cuando Martina encaró al propio concejal de la ciudad para exigirle que comprara un talonario entero. Al ver que el funcionario se negaba educadamente señalando la falta de sellos legales en las rifas, Martina perdió la cordura nuevamente. Empezó a gritar en medio del patio que la iglesia la estaba dejando en la ruina y que yo la había despojado de sus derechos. Acusaba a la congregación de conspirar en su contra para destruirme la carrera digital y dejarla sin hogar. El ridículo fue tan colosal que los presentes la miraban con una mezcla de lástima y profunda vergüenza ajena. Mantuve la compostura de forma impecable, sin permitir que la furia o la vergüenza alteraran mi rostro frente a las autoridades. Hice una seña discreta al equipo de seguridad privada que habíamos contratado expresamente para resguardar la tranquilidad del evento benéfico. Los guardias se aproximaron a Martina de manera profesional y respetuosa, bloqueándole el paso de forma firme. Les ordené en voz clara pero calmada que la desalojaran de las instalaciones de inmediato para preservar la dignidad del acto. Martina intentó patalear, pero fue retirada del recinto ante la mirada atónita de los asistentes. Tras concluir el evento benéfico con un éxito rotundo en la entrega de suministros, supe que el momento de actuar definitivamente había llegado. Contaba en mi poder con los resultados impecables de la auditoría financiera que demostraban que ningún fondo del templo había sido desviado. Además, la carpeta legal acumulaba denuncias por extorsión, acoso, uso indebido del nombre de la iglesia y falsificación de sellos. Toda esa montaña de evidencia colocaba a Martina en una posición jurídicamente indefendible ante cualquier tribunal. Era la hora de cerrar el capítulo de manera definitiva y cortar todo vínculo personal y legal con ella. A primera hora de la mañana siguiente, me presenté en el despacho de mis abogados acompañado por Jessica para revisar los últimos detalles. Redactamos y firmamos la demanda formal de divorcio contencioso fundamentada en las constantes faltas graves y agresiones documentadas. La demanda incluía una medida cautelar urgente para desvincularla legalmente de cualquier acceso o reclamo sobre los fondos de la congregación. Los abogados se encargaron de enviar la notificación judicial directamente a la mansión mediante un receptor oficial de la corte. Martina recibía así el golpe definitivo de la realidad que se había negado a ver durante meses. La notificación formal la dejó completamente aislada financieramente y sin ningún tipo de respaldo legal dentro de la parroquia. La demanda establecía con absoluta claridad que las deudas astronómicas de la mansión Aesthetic eran responsabilidad exclusiva de ella. Dado que ella había exigido firmar ciertos anexos de la hipoteca a su nombre para figurar como propietaria principal, la deuda la perseguía a ella sola. Yo quedaba legalmente desvinculado de esa carga financiera absurda que por poco arruina mi vida. Martina tuvo que enfrentar por primera vez la magnitud del desastre económico que ella misma había construido. Al enterarse de la demanda de divorcio, Martina intentó buscar refugio en sus antiguos amigos y conocidos del mundo digital. Sin embargo, al ver los antecedentes policiales y los vídeos ridículos, todos le dieron la espalda de manera tajante. Nadie quería asociarse con una figura pública manchada por intentos de extorsión e ilegalidades manifiestas. Se quedó absolutamente sola en esa mansión helada, rodeada de muebles ostentosos que no podía pagar ni mantener. Su castillo de naipes basado en las apariencias se derrumbaba irremisiblemente sobre su propia cabeza. Las autoridades municipales iniciaron además un expediente sancionador por la venta de rifas fraudulentas en la vía pública con sellos falsos. Martina tuvo que contratar un abogado de oficio al no contar con dinero para pagar una defensa privada de alto nivel. Su abogado le recomendó abstenerse de cualquier nueva declaración pública si no quería terminar en prisión preventiva. La mujer prepotente que gritaba por un megáfono se vio reducida a una persona acorralada por las consecuencias de sus propios actos. Su estrategia de dominación y escándalo había fracasado estrepitosamente en todos los frentes posibles. Mientras tanto, en la parroquia respirábamos por primera vez en meses un aire de absoluta paz y renovación comunitaria. Jessica asumió la coordinación general de los proyectos benéficos con una eficiencia y devoción admirables que todos aplaudían.
Los feligreses volvieron a llenar el templo con la confianza de que las finanzas estaban en manos pulcras y transparentes. El intento de Martina por usar la fe como un negocio había servido paradójicamente para fortalecer la unión de nuestra comunidad. Yo sentía la tranquilidad profunda de haber protegido mi rebaño sin haber caído en el juego de la venganza. En los días subsecuentes, preparé mis cosas y abandoné definitivamente la mansión para mudarme a un pequeño departamento cerca del templo. Dejé las llaves de la propiedad en el buzón, sabiendo que el banco estaba por iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. No sentí ni un ápice de remordimiento al cerrar esa puerta, sino más bien un alivio inmenso al liberarme de esa pesadilla. Martina se quedó sola en aquella mole de concreto, esperando el inevitable desenlace de la subasta judicial. La justicia seguía su curso inexorable y el destino final de cada uno ya estaba marcado por sus propias decisiones. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: es fascinante observar la rápida transición de diva de las redes sociales a vendedora ambulante no autorizada de rifas ilegales en un evento benéfico. Vender boletos falsos con el logo de la iglesia frente a las autoridades locales es probablemente la cima del autosabotaje torpe. Realmente no se podía esperar un final diferente para alguien tan desconectada de la realidad. Respuesta de OP: es la inevitable decadencia a la que conduce la ambición desmedida cuando se pierde por completo el piso de la honestidad. Como dato vergonzoso, al revisar los talonarios decomisados descubrimos que el supuesto premio que prometía la rifa ni siquiera existía en la vida real. La mentira era tan burda que cayó por su propio peso en cuestión de minutos. Usuario Anónimo 2 dice: ahora que la demanda de divorcio está notificada y ella se quedó sin acceso a nada, te recomiendo por estricta precaución cambiar todas las cerraduras de las instalaciones parroquiales. Las personas que pierden su estatus de esa forma suelen volverse impredecibles y podrían intentar entrar a la fuerza. Es mejor prevenir cualquier sorpresa desagradable. Respuesta de OP: agradezco mucho el consejo práctico y la preocupación por la seguridad del templo. Cambiar la totalidad de los cerrojos de las puertas principales y de la sacristía fue exactamente la primera medida organizativa que tomé junto a Jessica tras salir del juzgado. El recinto está hoy completamente protegido y blindado ante cualquier intento de intromisión. Actualización 4. Ha pasado 8 meses desde la última actualización. El proceso legal finalmente concluyó en todas sus instancias y la justicia ejecutó la sentencia definitiva de manera inapelable. La abrumadora cantidad de pruebas que presentamos desde el primer día no dejó el menor margen para interpretaciones dudosas por parte del juez. El divorcio quedó formalmente dictaminado, liberándome por completo de cualquier vínculo con Martina y garantizando la protección de mis bienes. Por su parte, la Iglesia logró salir totalmente ilesa de la tormenta financiera y legal gracias a la intervención oportuna de nuestro equipo. Como era de esperarse, la mansión Aesthetic fue formalmente embargada por la entidad bancaria ante el impago prolongado de la hipoteca. La propiedad salió a subasta pública para cubrir las astronómicas deudas personales que Martina acumuló a mis espaldas durante su época de desenfreno. El remate judicial ni siquiera alcanzó para cubrir la totalidad de los intereses y las penalizaciones moratorias acumuladas. Martina perdió absolutamente todo el capital que había invertido en esa fantasía arquitectónica sin posibilidad alguna de reclamo. Tuvo que abandonar la propiedad escoltada por receptores judiciales en un espectáculo verdaderamente deprimente. Hoy en día, la vida de Martina dio un giro drástico y drásticamente terrenal que nadie habría imaginado un año atrás. Reside en un modesto departamento de un solo ambiente en un barrio periférico de la ciudad, muy lejos de los lujos que solía presumir. Para poder subsistir y hacer frente a las cuantiosas multas e indemnizaciones impuestas por la Fiscalía por falsificación y acoso, tuvo que buscar un empleo formal. Trabaja actualmente como cajera a tiempo completo en un supermercado de descuento local para saldar sus deudas judiciales. El destino la colocó de golpe en una posición de trabajo duro y sobriedad que jamás quiso aceptar por las buenas. Su intento desesperado por extorsionarme a través de campañas de desprestigio en redes sociales le rebotó con una fuerza devastadora. Durante el juicio, nuestro abogado probó que las publicaciones difamatorias eran completamente falsas y fabricadas con malicia deliberada. El juez de la causa dictó una resolución histórica que la obligó a publicar una retractación formal en su propia cuenta de redes sociales. Tuvo que subir un vídeo y un texto fijado en su perfil admitiendo expresamente que todas sus acusaciones contra mi persona y la Iglesia eran mentiras inventadas. Ver su retractación pública fijada en la misma cuenta donde intentó destruirme fue la victoria definitiva de la verdad. La primera vez que la vi en su nuevo trabajo fue un evento completamente casual pero profundamente revelador. Acompañé a Jessica a comprar insumos de limpieza para el comedor parroquial en el supermercado donde Martina trabaja. Al llegar a la caja registradora, nos encontramos frente a frente con ella luciendo el uniforme institucional de la cadena de tiendas. Estaba escaneando código de barras tras código de barras con una expresión de absoluto cansancio y resignación en el rostro. La mujer que antes exigía alfombra roja y filtros fotográficos ahora pasaba 8 horas diarias pasando cajas de leche y latas de conserva.
Al reconocernos, Martina se quedó congelada por unos segundos sosteniendo un paquete de detergente en la mano. Agachó la mirada rápidamente, invadida por un rubor de profunda vergüenza ante la presencia de las personas a las que intentó dañar. Yo no sentí ningún tipo de rencor, ni tampoco la tentación de burlarme o lanzar un comentario sarcástico en su contra. Jessica y yo mantuvimos la educación y la cortesía más absoluta, tratando la interacción como la de cualquier cliente común con un empleado. Pagamos la cuenta, recibimos nuestro boleto de compra y nos retiramos del establecimiento en silencio y con absoluta dignidad. Verla escanear productos durante horas, despojada por completo de su falso estatus y asumiendo la sobriedad del trabajo honesto, fue el trago de realidad que ella necesitaba. Su propio motor de vanidad y búsqueda desenfrenada de atención la terminó enterrando en la mediocridad financiera de la que tanto huía. La ironía de la vida la llevó a trabajar atendiendo al público por un salario mínimo, exactamente la clase de vida que despreciaba en sus discursos. El autosabotaje impulsado por su obsesión estética completó su ciclo de la manera más justa e inapelable posible. No hizo falta ninguna venganza de mi parte, pues sus propias decisiones fueron sus peores juezas. Por su parte, la vida en nuestra comunidad parroquial floreció de una manera verdaderamente hermosa y sanadora. Con las finanzas totalmente transparentes y blindadas, pudimos ampliar nuestros programas de ayuda social para las familias del barrio. Jessica asumió formalmente el cargo de administradora de obras benéficas, demostrando un liderazgo y un compromiso impecables. La congregación recobró la paz, la armonía y la fe profunda en nuestro liderazgo pastoral tras la tormenta superada. Las personas acudían al templo sabiendo que se trataba de un refugio genuino de paz y apoyo mutuo. Mis sermones dominicales cobraron una fuerza renovada, nutridos por la experiencia vivida y por las lecciones de templanza aprendidas. La gente escuchaba con atención renovada, entendiendo que el compromiso con los valores espirituales se demuestra en las acciones reales y no en las palabras vanas. Aprendí a valorar aún más la sencillez de mi estilo de vida y la belleza de las cosas auténticas que no necesitan reflectores. Mi modesto departamento cerca de la iglesia se convirtió en un hogar lleno de serenidad, libros y paz mental. La pesadilla de la mansión quedó sepultada como un distante recuerdo de un error del que salí fortalecido. En cuanto a las redes sociales de Martina, la cuenta que alguna vez fue su mayor orgullo quedó prácticamente abandonada tras la retractación obligatoria. Los pocos seguidores que le quedaban se dedicaban a recordarle en los comentarios su trabajo en el supermercado y las mentiras descubiertas. La fantasía digital que intentó construir sobre los cimientos del chantaje se disolvió como un espejismo en el desierto. Al final, el mundo virtual le dio la espalda tan rápido como ella le dio la espalda a la honestidad y a su propio hogar. Le quedó la dura y sana lección de que la vida real no se puede editar ni borrar con un simple botón. A veces miro las viejas fotos de cuando todo esto comenzó y me asombra la capacidad del ser humano para cegarse ante la codicia. Sin embargo, también agradezco haber mantenido la serenidad y la estrategia en medio del caos para no perder el rumbo moral. El estratega silencioso que habita en mí no actuó por rabia, sino por el deber sagrado de proteger a mi gente y a mi vocación. Saber que actué con justicia y que el tiempo puso a cada quien en su lugar me otorga una paz inquebrantable. La integridad de mi templo y de mi vida quedó salvaguardada para siempre de las garras de la mentira. Hoy camino por las calles de mi comunidad saludando a los vecinos con la cabeza en alto y el corazón tranquilo. Martina continúa cumpliendo sus jornadas laborales en el supermercado, pagando peso a peso la deuda contraída con la justicia y con su propia conciencia. La iglesia sigue en pie, más fuerte, transparente y unida que nunca frente a cualquier adversidad futura. Al final del día, la verdad y la templanza siempre prevalecen con una contundencia implacable ante los espejismos de la vanidad. Y esa es, sin duda alguna, la mayor bendición y la lección más valiosa de toda esta historia.